Ya está. Silencia tú. Muy bien. Silencias tú, Zaila, y comienzo yo la clase. Bueno, bienvenidos a la tercera clase de Psicología de la Oración. Vamos a dar hoy áreas muy importantes de la oración y cómo nuestra psicología, nuestra psique, nuestra mente, nuestras emociones afectan a la hora de poder relacionarnos con Dios, que es un Dios perfecto, que no tiene ningún problema emocional, ningún problema mental, ninguna debilidad temperamental. Él es perfecto y equilibrado en todos sus caminos, pero tiene que lidiar con personas, con creaciones que tienen una naturaleza caída. Por eso el Señor propicia asignaturas como esta para ayudarnos a comprender la realidad de nuestra vida y cómo podemos mejorar en nuestra relación con el Señor, con nosotros mismos y con los demás. Vamos a ver el tema 4, que son los problemas emocionales y la oración. Y el tema 5, los problemas con el contenido de la oración, que es tan importante como el mismo propósito. ¿Por qué oramos y qué oramos? Muy bien, el tema 4 específicamente son los problemas emocionales y la oración. Mi problema es empezar. Vamos a ver distintas dificultades que tenemos a la hora de orar o que personas que tienen una fe consolidada con el Señor suelen decir, ¿no? Uno dice, mi problema es arrancar, es que me cuesta empezar. Cuando me pongo, bien, pero el ponerme es lo que me produce desgana. Bueno, ya sabemos que hay una lucha entre la vieja y la nueva persona. Entonces estamos hablando del hombre interior que se deleita en las cosas de Dios, que está dispuesto a obedecer, y el hombre exterior que se rebela contra las cosas de Dios porque le incomodan, porque el hombre exterior busca otro tipo de placeres. Y el hombre interior, el placer más grande que tiene es Dios. Así que esa lucha se libra en nuestra mente, en nuestro corazón y provoca este tipo de problemas. La oración es uno de los principales campos de batalla. ¿Por qué? Porque es un ser que todavía es carnal, tiene que dirigirse a un ser que es netamente espiritual. Y aunque el hombre nacido de nuevo, redimido, ha sido transformado, está siendo transformado y capacitado espiritualmente, tiene el lastre de la carne. Eso supone un problema y por eso es un campo de batalla muy grande siempre la oración. El diablo sabe que las batallas están aquí, en la mente, y las ganamos al orar. Por eso va a estorbarnos todo lo posible. Hemos tenido problemas para empezar esta clase, muchísimos problemas, y entendemos que no es casualidad, sino causalidad, porque el diablo pretende estorbar los planes de Dios. Y como habéis dicho muy bien, esta disciplina nos está ayudando a descubrirnos a nosotros para facilitar el acceso a nuestra relación con Dios, que está abierto de par en par por la sangre de Cristo que hizo posible que ese canal se abriera, pero nosotros mismos somos impedimento a nuestra naturaleza caída y el diablo va a intentar aprovechar esa naturaleza caída para estorbarnos lo más posible. Además, las dificultades temperamentales pues también son otras dificultades y de eso vamos a hablar. Dice Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo hallaba que había una ley dentro de él, la ley del pecado. El mal moraba en él. O sea que moraba el mal y moraba el bien. Y ese choque de trenes era el que al final producía el conflicto. Muy bien, vamos a ver recomendaciones prácticas para la persona que tiene dificultades para ponerse a orar. Ese primer paso. Nunca espera tener ganas para orar. Posiblemente, si no oras, no vas a tener nunca ganas de orar, a no ser que tenga una desesperante situación que te lleve y te impulse a orar, no vas a tener esa gana. O vas a ver el momento perfecto para empezar a orar. Hazlo ya, ahora o nunca, como si fuera la última oración que vayas a hacer. ¿No? Esa es una buena terapia. No espere a ver si luego dentro de un ratito, o hazlo ahora. Es el mejor momento para orar. No te pongas metas muy altas. A partir de ahora voy a orar 3 horas al día. Al final, ni 3 minutos. ¿Vale? Las metas que sean razonables, asumibles. Entonces empieza por poquito. Yo siempre le digo a la gente, mejor orar 5 minutos que nada. Mejor es 10 minutos que decir voy ahora 1 hora y al final no te pones. Tú empieza por poco y que el Señor vaya estimulando
ese deseo de orar, ¿no? Yo sé que aquí hay buenos oradores, pero siempre es necesario dar recomendaciones para nosotros y para los que necesitan consejo nuestro. Busca estímulos que te faciliten el comienzo de la oración. La Biblia, música, la naturaleza. A mí la naturaleza me inspira, yo me voy. Me suelo ir mucho al campo. También a veces la Biblia abierta, menos uso la música, la verdad, pero también me ayuda. Estar en un lugar tranquilo o tener compañía. Depende de tu temperamento, te van a estimular unas cosas a otras. Hay personas que les cuesta mucho orar solas y para empezar necesitan un grupo. Eso suele ocurrirle a los comunicadores. Bueno, pues únete a un grupito y entonces empieza a alabar y ve practicando y luego pasa a la privada. Esfuérzate y sé muy valiente cuidando de hacer conforme a toda la ley. Como ya hemos dicho que tenemos un conflicto de interés entre la carne y el espíritu, hay que esforzarse. No queda otra. La vida cristiana no consiste en cuánto me deleito y en cuánta tranquilidad tengo. No, significa en cuánto me esfuerzo para disfrutar de aquello por lo que Cristo murió. Es otra forma de verlo, ¿verdad? Otra cuestión, pues no siento a Dios. La verdad es que orar para qué, si es que yo no siento a Dios, que me pongo y es como si el cielo fuera de bronce. También podemos tener esa sensación y esa argumentación para no hacerlo. Pero la proximidad de Dios no depende de si lo sentimos o no. Depende de la verdad que Dios nos ha dicho. Y es que está en nosotros y que vive dentro de nosotros y que nos escucha. Luego, sintamos o no sintamos, estemos alegres o estemos tristes, Dios sigue estando en el mismo lugar, con el mismo interés para relacionarse con nosotros y escuchar nuestra oración. La fe nos hace ver la realidad espiritual, como dice Hebreo, ¿no? La fe, la certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve. No vemos a Dios, no sentimos a Dios en este caso, pero está, porque lo dice su palabra y yo lo creo. El sol brilla aunque haya nube, ¿verdad? ¿Cuáles son tus nubes o mis nubes? El cansancio, uy, esa es una nube tremenda, ¿verdad? El estrés, terrible, nos desinhibe emocionalmente, ¿no? Cuando estamos agobiados, estresados, pensando en esto y aquello, cualquier cosa menos serenarnos delante de Dios. Y el pecado, por supuesto, es la gran barrera y entristece al Espíritu Santo y hace que Dios tenga menos eficacia en nosotros, con lo cual la carne toma lugar y, por supuesto, la carne no quiere orar salvo bendecir los alimentos en el mejor de los casos, lo cual suele ser algo mecánico y con poco sentido. Yo prefiero no orar por los alimentos a hacerlo como un papagayo, porque al final estamos cayendo en el pecado de vanas repeticiones. Todo lo que hagamos en oración que sea consciente, pausado, sereno y con intención y propósito. Los sentimientos son oscilantes, ya sabéis, hoy me encuentro bien, hoy me encuentro fatal y si no me encuentro bien, pues no oro. No puede ser un termómetro de nuestros sentimientos y emociones, ni el estado de ánimo, ni las circunstancias que nos rodean, ¿no? Eh, eh, y que nosotros nos sintamos mal no puede tampoco ser un motivo de que estamos mal espiritualmente. A veces los problemas, circunstancias particulares, el mismo organismo que no se encuentra con fuerza, puede ser un problema, pero no necesariamente es que espiritualmente estás mal porque hoy no me apetece orar. Bueno, no seamos tampoco tan flageladores de nosotros mismos y tampoco se va a medir la calidad de nuestra oración en que estemos contentos. Ay, hoy ha sido maravillosa la oración, me he sentido de bien. Hoy fatal, la oración ha sido penosa, que me pasa a mí cuando oro y no siento a Dios y se me va la cabeza y digo, Dios mío, yo no sé ni para qué he orado. Pero no es verdad. La oración siempre es fructuosa, porque el Señor se encarga de coger oraciones mediocres y transformarlas en respuestas sabias. Así que confiemos más en la bondad de Dios que en nuestra capacidad para hacer el tiempo de oración aceptable. Engañoso es el corazón, dice Jeremías, más que todas las cosas, por lo menos el mío. El mío es terrible. No me fío de mi corazón, pero es que de mi cabeza tampoco. Me fío de Dios. Entonces yo le digo, Señor, ya no sé ni lo que pienso. Te pido que tú me ayudes. Me basta saber que tú me conoces, me basta saber que tú sabes lo que me conviene, me basta saber que tú estás conmigo. Eso es un acto de madurez muy interesante que podemos practicar cuando no sentimos a Dios. Recomendaciones.
Por ejemplo, la oración debe guardar un equilibrio entre la mente y el corazón. No debe consistir en un ejercicio frío intelectual donde yo tengo una oración bien ejercitada, muy ordenada, sistemática. Está bien, pero si todo lo basamos en el perfeccionismo, pues tampoco. Y si lo basamos todo en experiencia emocional, en un desbordamiento emocional, pues tampoco estamos garantizando que la oración sea adecuada. El equilibrio es el que marca la madurez de una persona, donde una persona con sus emociones y su intelecto mantiene un tiempo de reflexión y de serenidad, pero hay momentos donde la euforia sale. De hecho, Cristo vemos como en un momento dado se sonríe, se goza, le dice: gracias, Padre, porque has escondido la sabiduría tuya de los sabios de este mundo y se lo has dado a los pequeños y a los incapaces. Y a Dios, a Jesús le produjo una satisfacción tremenda que la expresó con una alegría desbordante y pública. La oración no debe estar centrada en nuestro estado interior, como decíamos. Hipocondría espiritual, ¿no? Sino en Dios. Ay, si no estoy bien es porque he pecado. Ay, es que algo he hecho. Y empezamos con una paranoia mental. Simplemente hoy no estás bien, estás cansado, las circunstancias no acompañan. No te preocupes, no le des más importancia. Debemos tener conciencia de Dios y de su presencia. Eso es lo importante. Esa debe ser la base de toda la oración. Conciencia de su presencia, conciencia de que está conmigo y conciencia de que Él me escucha. Ahí está la palabra, ¿no? En Mateo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Corazón, emociones, mente, razón. Ambas se fusionan y te definen a ti como persona. Otro argumento: no quiero orar por rutina, por lo tanto no voy a orar. Porque para orar por rutina todos los días, eso ya es costumbre y ya pierdo la espontaneidad de una oración genuina. ¿Eso quién lo ha dicho? Eso quién lo ha dicho. Tú puedes ser más sistemático o menos sistemático. La importancia es la intención del corazón. Queremos que nuestra oración sea espontánea y sincera, pero eso no significa que no sea rutinaria en el sentido de cada día a la misma hora. Pues todos los viernes nosotros en la iglesia oramos y eso no significa que nuestra oración no sea genuina y espontánea. De hecho, ayer tuvimos una oración muy profunda y maravillosa, pero siempre es el viernes a las 7:30. También oramos martes, miércoles y jueves. Intentamos que la oración sea regada en todos los días de la semana. Algunos cristianos se sienten hipócritas si no oran con pasión, si no oras con toda tu fuerza. Mira, hay veces que uno no tiene ganas de hacer de comer, ¿no? Pero eso no significa que no lo haga y que la comida no te salga estupenda. Y los demás dicen: ay, qué buena está. Y dice: ay, pues no tenía ni chispa de ganas. ¿Vale? Pero el resultado es bueno. Que no sintamos esa pasión tiene más que ver con nuestro estado de ánimo que con nuestro amor a Dios. Así que tampoco sea un hándicap el pensar que lo hemos hecho mal. El Señor aborrece los rituales solo cuando son una expresión de un corazón alejado de Dios. Los rituales en sí no son malos. Hay personas que oran siempre a la misma hora. Bendito sea el nombre del Señor y benditos sean ellos. ¿Por qué? Porque oran todos los días. Y a ellos les va bien tener una hora delimitada y un tiempo determinado. Bendito sea el Señor. Lo importante es que nuestro corazón esté cerca de Él, que estemos conscientes de su presencia y que deseemos agradarle y relacionarnos con Él, ¿no? Este pueblo, decía el profeta Isaías, o Dios a través del profeta, me honra con la boca. Su corazón, que yo conozco el corazón porque lo escudriño, está lejos de mí. Dios aborrece ese tipo de hipocresía. Aquí sí que digo, mejor no orar que orar hipócritamente. Señor, gracias porque eres muy bueno. Y estamos pensando en otra cosa, nos importa un pimiento Dios, lo ignoramos, pero en momentos determinados, para mantener el tipo, hacemos oraciones como los fariseos, que se iban a las plazas y hacían largas oraciones para mostrar a los demás lo espirituales que eran. Horrible. Dios aborrece ese tipo de oración. ¿Qué recomendamos para este hándicap? Pues que la oración no es una expresión de mi bienestar interior, sino de mi amor por Dios, como decíamos antes. Así que si yo amo a Dios, no significa que siempre tenga un afecto cálido por Él. Hay días en que no tengo afecto por nadie.
porque es que me duele una muela, estoy mal. Y lo que digo es, Señor, por favor, quítame este dolor, pero afecto en ese momento no siento por nadie. Pero eso no significa que tu oración no sea adecuada. Sigue adelante. Es mejor orar sin sentirse bien que no orar, por supuesto. Y ora independientemente de cómo te sientas. De verdad que tu corazón no puede ser el árbitro de tu oración. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, alabar a Dios aun cuando no sintamos el deseo o aun cuando no nos encontremos bien. Esas oraciones tienen un peso grande para Dios porque Dios ve, nuestro corazón es hacia Él a pesar de nuestras circunstancias. Otra cosa, pues no logro concentrarme. Bueno, esto es muy típico, ¿verdad? Es que a mí me pasa cuando estoy muy afanado o cuando he tenido un conflicto con alguien, no me concentro. Voy a orar y en mi mente viene esa persona y lo que me ha hecho o lo que yo le he hecho y la circunstancia en que me incomoda. Y yo he podido estar un par de horas de oración en el monte y la primera hora ha sido para mí un desperdicio, una lucha, unos pensamientos, quito esto, poco a poco me vi serenando y otras veces no lo he conseguido. Pero el esfuerzo en trabajar esto me ha dado madurez y ahora puedo contároslo. Luego, toda circunstancia es aprovechable. Hay personas que se preocupan excesivamente por todo. Se cae una hoja, hay que se ha caído una hoja. Ay, que váyase que llueva. ¿Está lloviendo? Pues no, pues llévate un paraguas, pero no dejes de salir ahora a la montaña, porque ¿y si llueve? ¿Y si cae un chaparrón? ¿Y si me cae un árbol? Bueno, vamos a ver. Y en tu casa, y si te da un paro cardíaco en tu casa? O sea, eso no puede ser. No nos preocupemos excesivamente. Es más, yo digamos, no nos preocupemos por nada, dice la palabra. Una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse, es decir, ocuparse de algo antes de tiempo. Eso puede que no ocurra nunca y nos frena para realizar algo tan hermoso como la oración a Dios. Otras personas están dominadas por el estrés y la prisa y eso hace que su mente esté como una bola de estas de nieve, ¿verdad? Yo he visto cuando me pongo a orar veces que mi bola está mezclando cosas, hay una falta de serenidad y he tardado literalmente más de una hora en que mi mente se serene. Es verdad. Algunos tienen malos pensamientos persistentes mientras oran. Y algunos se pueden obsesionar de que es el diablo no me deja, el diablo no me deja. Y empiezan con unas paranoias que pueden ser problema emocional y problema espiritual. Cuando Cristo fue atacado por el diablo, estuvo al final de su tiempo de oración y de ayuno. Pero dice que cuando Cristo 3 veces venció al diablo con la palabra de Dios, el diablo se marchó. Eso de que el diablo siempre me está atacando forma parte de obsesiones que hay que trabajar psicológicamente. El diablo no está siempre. Ahora, mi carne siempre está. Y mis malos pensamientos vienen porque en mí mora el mal. Ahora, también es verdad que aunque a ti te vengan malos pensamientos, sea del diablo, sea del mundo, sea de la carne, vamos a ver el último punto, si tú esos pensamientos los pusieras en un papel, ¿tú firmarías por ellos? ¿Tú estarías de acuerdo? Rotundamente no. Luego, si esos pensamientos, aunque vengan de ti, no los quieres, recházalo y sigue adelante. No te pares, no tengas tal. ¿Tú sabes lo que yo hago? Le digo a mi carne, cállate. Y cuando siento que el diablo, digo, cállate en el nombre de Jesús. Y cuando le digo que el mundo, no le puedo decir cállate porque el mundo está lejos, ¿no? Pero oro al Señor, Señor, calla la música de ese vecino que la tiene a tope justo en el momento que estoy orando. ¿Casualidad o causalidad? Ahí dejo la cuestión. Lo que dice la palabra es lo que Jesús le dijo a Marta, ¿no? Marta, Marta, afanada y bloqueada mentalmente estás con muchas cosas. María ha cogido la mejor parte. Ahí estaba a los pies de Jesús. ¿Qué recomendamos a estas personas? Para incrementar la concentración, ora en voz alta. Ayuda mucho ora en voz alta. Y si es posible, o sea, y si no es posible alzar la voz, bueno, voz bajita. Yo hablo con el pensamiento, pero algunas veces sí que verbalizo. Y cuando estoy en el campo y algunas veces he sentido que algo me está preocupando, he dicho, cállate carne en el nombre de Jesús. Y verbalizo para que se entere mi carne. Como decía David, no cree que es algo antibíblico. David decía, alma mía, bendice al Señor. Se estaba dirigiendo
a su propia alma y estaba reenfocando su mente. Usar imágenes mentales, pues también ayuda. Pensar en Dios, evidentemente a Dios no lo ha visto nadie, jamás, pero podemos tener una imagen mental de luz, por ejemplo. Yo me imagino a Dios Padre como una luz, ¿no? Muy bien. Ana solo movía los labios, ¿verdad? Pero su voz no se escuchaba cuando la mamá de Samuel, que pedía a gritos, ¿no? No creo que chillara mucho, pero sí balbuceaba, Señor, dame un hijo, me muero. Y Elí, el sacerdote, que era, en fin, que el Señor sabe lo que era, y sus hijos peor, pensó que Ana estaba borracha porque balbuceaba y le dice, ¿no te da vergüenza venir aquí embriagada? Y ella le dijo, no, es muy temprano, como dijo Pedro, es primera hora de la mañana, es mi carga por tener un hijo la que me hace acercarme a Dios. Así que podemos usar todo esto. No puedo orar en público. Uy, esto es un miedo escénico de muchas personas, ¿verdad? Algunas se bloquean y es que literalmente no pueden. Estos creyentes no tienen problemas para orar a solas o en círculos muy reducidos, pero cuando hay más personas les resulta imposible. La fobia social impacta para cualquier actividad en la que la persona se sienta observada, para hablar en público. Si se ve observada, empieza el miedo escénico, empieza el sudor. Y mira lo que decía en Éxodo Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a Israel? Tenía unos complejos tremendos Moisés, entre otras cosas porque no era un hombre fácil de palabras, tenía dificultades para hablar. Algunos dicen que eran tartamudos, otros hablan de que no conocía o ya había olvidado el idioma egipcio, lo dudo. Yo creo que era más bien que tenía, porque el idioma que aprende de niño se nos olvida aunque esté 100 años fuera. Puedes perder vocabulario, pero el idioma lo sabe. Así que yo creo que tenía una dificultad verbal para expresarse. Entonces él dijo, ¿yo cómo voy a ir? Me obstino. Tengo una predicación específica de las objeciones que Moisés le puso a Dios. Muy interesante. Y quizá coincida con las nuestras. Muy bien, pues ¿qué recomendamos a aquellas personas que se bloquean? Una buena técnica para empezar a orar en público es hacer oraciones breves. Señor, te amo. Gracias por lo bueno que eres. Amén. Has pasado un mal, pero 5 segundos, no 2 minutos. ¿Vale? Que por cierto, oraciones de más de un minuto en público es una maldición para el que la escucha. Os lo garantizo. No ayuda a nadie. Tú puedes hacer en tu casa oraciones personales de 10 horas si quieres, pero en oraciones comunitarias breves, concretas, concisas, para el que está al lado diga amén. Pero esa retórica y esa verborrea, Señor, yo te amo, porque tú eres lo más bueno, y cuando llevas 3 minutos empiezas la petición, yo ya estoy orando por lo mío. Yo ya me he olvidado de quién ora y qué ora. Y no es bueno, ni sensato, ni generoso hacer largas oraciones. Otra recomendación, centrarse en Dios y no en las personas que están escuchando. Piensa en Dios, piensa en Él y desvincúlate emocionalmente de los que te están mirando, que no te están mirando, pero los que están alrededor. Eso también puede ayudarte. Ahora, nunca forcemos a nadie a orar en público. Yo lo he hecho, queriendo estimular a una persona, venga tal, y ha sido contraproducente. No lo hagáis. Cuanta más presión, más tiempo tardará en decidirse. Ya no hablo de ese día, hablo del tiempo, ¿no? Hay personas que ya, por presionarle mucho, ya se niegan y ya no lo hacen jamás, ¿no? Nada tiene que ver esta dificultad con el compromiso cristiano. Que una persona no ore en público porque tiene problemas escénicos, tiene problemas de vergüenza, no tiene que ver con un cristiano espiritual, tiene más que ver con problemas emocionales. El espíritu ayuda en nuestra debilidad. Muy bien, pues vamos al tema 5, que también es muy interesante. Vamos a ver de los problemas que tiene el contenido de la oración. ¿Vale? El Señor dijo, pedís y no recibís porque pedí mal para gastar en vuestros deleites. Luego, la oración en sí es buena, pero el contenido es tan importante para Dios porque demuestra nuestro nivel espiritual y dónde está nuestro corazón. Muy bien, la oración debe ser equilibrada. El contenido de nuestra oración es muy revelador de la madurez de nuestra fe. Lo que nosotros oramos y cómo oramos revela dónde está nuestra madurez espiritual y cuál es la fe que tenemos. Los ingredientes de nuestras oraciones van a reflejar la triple dimensión de nuestras relaciones con Dios,
con nosotros mismos y con el prójimo. Es decir, que nuestras oraciones pueden sacar a la luz pecadillo y una actitud mala. Por ejemplo, Señor, véngate, hay que ver lo que me han hecho. Señor, que les vaya mal. Señor, que aprendan la lección. Bueno, no crea que no lo he escuchado alguna vez, ¿eh? Eso es una oración de una persona carnal y que está muy lejos de Dios, ¿no? Está pidiendo venganza. Lo que pasa es que hay una sutileza, disfrazarla de justicia. Señor, hazme justicia, pero en nuestro corazón lo que queremos es que Dios le parta un rayo, y que se acuerde del mal que me ha hecho. No, no, eso no es una oración madura ni sabia, es una oración mezquina y ruin. Dios no va a escuchar eso y tampoco va a estar contento con nuestra oración. Vamos a ver qué distintos tipos de oración hay y vamos a analizarlo. Primero, la alabanza y adoración. ¿Vale? Este es el más general en los cultos y en las oraciones, ¿no? Todo el mundo alaba, adoración. Algunos creen que la alabanza es música rápida y la adoración música lenta. Eso es un tópico ridículo. La alabanza es una expresión a Dios y la adoración realmente es la actitud del corazón. Yo puedo estar adorando mientras alabo, ¿entendéis? Y puedo estar cantando sin alabar y sin adorar, aunque sea canciones de Dios. Por eso hay personas que no pueden estar tranquilas, no pueden estar quietas, ni calladas, ni en reposo con Dios. Tienen que tener música, pero eso sí, cristianas. Y les sale un arito aquí en la cabeza. Vamos a ver. Que tú tengas música cristiana constantemente no te acerca a Dios. No te acerca a Dios. Y a mí a veces hasta me estorba. La música tiene que servir para acercarte a Él, para que tengas conciencia de Él y alabarlo y adorarlo en espíritu y en verdad. Seguimos adelante. Centrar la atención en Dios es lo más importante. Yo he orado sin pensar en Dios, así de veces. Estoy hablando y estoy haciendo una oración y cuando me di cuenta estoy pensando en las papas fritas con huevo que me voy a comer esta noche. Que sí, que lo he hecho. Yo digo, pero Señor, para pegarme 2 tortas, ¿dónde estoy? Eso no sirve para nada. El Señor tiene que reírse o llorar conmigo y con muchos de los cristianos porque dirán, ¿dónde está? Niño, ¿dónde? Que estoy aquí, ¿no? Fijar nuestra atención en los atributos de Dios nos ayuda a entrar en su presencia, lo bueno que Él es, cómo Él te proveyó de dinero, cómo Él te puso un hermano que te escuchó. Busca los atributos, busca el beneficio que Dios te da para centrarte en Él. La oración no debe empezar con una lista de necesidades. Señor, atento, yo no puedo. Yo no puedo ni lista. Las listas a mí me van fatal. Como buen comunicador, me van fatal. Yo empiezo a sudar aquí, cuando yo llevo 4, empieza a entrarme ya taquicardia y todo. Sin embargo, mi padre, como buen reflexivo, necesita su lista sí o sí. Y además la sigue sistemáticamente. Por eso yo le digo, papá, ora por esto, porque sé que mi padre ora, porque tiene un talante muy exhaustivo, sistemático. Y no puede empezar con necesidades, porque Dios es más importante que la que tengamos, que deseemos y que necesitemos. Es Dios. La alabanza ayuda a centrarte en Él y no en ti. Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres misericordioso. Ay, pobrecito de mí, que me han hecho mucho. Ay, eso no es una oración. Eso se llama autocompasión y te lleva a la ruina emocional y espiritual. Dile al Señor lo bueno que Él es, sacrificio de alabanza. Tú eres un mezquino, yo también. A veces padecemos por nuestro propio pecado y aunque haya sido una injusticia lo que han hecho con nosotros, tú mereces la alabanza. Esa es la actitud correcta. Meditar en lo que Dios es y hace nos llevará a una actitud de alabanza y de gozo. La alabanza según los temperamentos. Esto está muy curioso, ¿eh? A mí me encanta esta parte. Al comunicativo le será muy fácil alabar. El expresivo alaba y además suele ser muy gesticular, muy manifiesta lo que hay dentro. No necesariamente para mostrar qué espiritual es, ¿no? Que la carne lo busca, sino porque es su forma de relacionarse con Dios, con la gente. Yo soy muy expresivo y yo mis manos, menos mal que no soy manco, porque es que estoy todo el día moviendo las manos. Yo no puedo hablar así. Puedo, pero me cuesta. ¿Por qué? Porque hay mucha
lenguaje no verbal en mí que hay que expresar. Si tú me miras solamente las palabras, te vas a perder el 50% de lo que intento transmitir. ¿Vale? Pero es muy espontáneo, el comunicativo es muy espontáneo. El reflexivo prefiere la adoración, la contemplación, mirar la grandeza de Dios, estar tranquilo, pensar, ora, mira, reflexiona, y es maravilloso, ¿no? También se puede perder, ¿no? Pero tiene su punto el reflexivo. El emprendedor, pues no siente la necesidad de expresar verbalmente las grandezas de Dios, las reconoce, pero no es, bueno, realmente es que el emprendedor no suele ser muy halagador, no halaga a nadie, ¿no? Y no es que él no quiera halagar a Dios, Dios no necesita nuestros halagos, pero él no tiene esa necesidad sistemática de decirle a Dios qué bueno es, porque tú sabes, Dios mío, que para mí es lo mejor. Y esa es su forma de hacer las cosas. El bonachón, para la alabanza surgirá de estímulos como la música y el grupo. Hay música, como pasa con el comunicativo, se estimula y tira para adelante, ¿no? Peligros que tenemos a la hora de alabar. El misticismo, normalmente el reflexivo, ¿no? Puede llegar a entrar en ese misticismo donde la contemplación y la tranquilidad puede llegar a un extremo peligroso. Cuando la adoración y la alabanza constituye el único ingrediente de la oración, se puede caer en este misticismo desequilibrado, que quizá esconde una necesidad de huir de nuestras responsabilidades o del mundo que nos rodea. Podemos buscar esta alabanza, escuchar la música y tal para evadirnos de la realidad. Bueno, hay un punto que no es malo, lo malo son los extremos. Mira, un principio que es bueno que apunte. Una verdad llevada al extremo se convierte en una herejía. O dicho de otra forma, una herejía es una verdad extrema. Todas las verdades tienen su equilibrio y hay que unirlas con otras verdades. Que es buena la alabanza y la adoración, sí, pero hay otro tipo de oración que compensa. Si estamos siempre en la alabanza y la alabanza es 1 hora y 2 horas y siempre lo mismo, estamos cayendo en un extremo peligroso. Vamos a ver, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Vale? No podemos escondernos de la realidad en la oración o en la alabanza para evadirnos de los problemas. ¿No? Los problemas hay que afrontarlos con madurez en la presencia de Dios. Y para poder afrontar los problemas diarios hay otros mecanismos para la oración. Segunda, la confesión. Importantísima, ¿no? Ay, a mí me encanta alabar y pedir perdón. Bueno, sí, pero es que yo la verdad es que no veo que tenga nada malo. Madre mía. Entonces, ¿qué tal la antípoda de Dios? Cuanto más cerca de Dios, más inmundo, más indigno, más inservible te ves. No porque Dios quiera fastidiarnos, es porque Dios quiere que veamos la verdad, la realidad de nosotros. Vamos a ver qué pasa con la confesión. Hablarle a Dios de nuestros pecados. Hombre, no solo de nuestros pecados. Yo a Dios le hablo de muchas cosas. De mi estado de ánimo, de hoy, Señor, hoy estoy muy fastidiado. Esta persona de verdad que me ha incomodado. Esto que me ha pasado me ha dejado hecho polvo. Dios quiere mucho este tipo de oraciones porque parten de una transparencia de la personalidad. Le estás hablando a Dios como un igual aunque no lo es, porque Él se ha rebajado a nosotros, no como naturaleza divina, pero sí en sus capacidades. Él se ha puesto a nuestra altura y podemos hablarle de cara a cara y de tú a tú con el temor reverente de Dios, ¿verdad? Cuanto más conozcamos a Dios, mayor será el sentido de pobreza espiritual y moral en nosotros. ¿Por qué? Porque ante la luz resplandeciente y pura de Dios se ve con más claridad las miserias de nuestro corazón. Y si tú estás en una habitación oscura, no serás capaz de ver las manchas de tu camisa. Conforme vayas encendiendo la luz y haciéndola más grande, irás detectando que esas manchas que parecían pequeñas cositas se van convirtiendo en manchurrones, que no eres capaz de salir a la calle. Y muchas personas salen a la calle con sus pecados, espiritualmente hablando, y Dios los ve, pero se han duchado, se han vestido y se han perfumado. Y cree que eso los califica para ser aceptables. Para Dios es inmundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo pecador. Nosotros necesitamos ser conscientes de esa condición caída. Debemos sentirnos culpables no porque hayamos fracasado en nuestro objetivo, sino porque hemos ofendido a Dios. No somos nosotros el centro.
Ay, que yo me propuse y no he cumplido, y yo le dije a Dios y no he sido capaz de... Es una oración carnal. Señor, perdóname, te he ofendido porque no he podido. Eres tú, Señor, la fuente de provisión. Te pido perdón, pero yo quiero estar contigo. Esa oración al Señor le encanta, porque el otro está justificándose en sus propias obras. Es que ha fallado. He fallado otra vez. Y el perfeccionista va así. Yo he tenido esa actitud mucho tiempo y cada vez que fallaba pero era un problema emocional y mental. El perfeccionismo es malísimo. Uno debe aprovechar los errores para crecer y los pecados para confesar y aprender de los errores pasados. Pero el perfeccionismo es un egocentrismo insoportable. Es que ¿cómo he podido fallar yo? Qué pena, ¿eh? Que a veces estemos en ese punto. Dice que nuestra confesión debe incluir tanto las faltas por comisión como nuestros pecados por omisión. La comisión es aquellas cosas que hacemos mal, pero dice la palabra en Santiago que el que sabe hacer lo bueno, lo que es bueno y no lo hace, para Dios es pecado. Si Dios te ha pedido cosas, te ha capacitado para hacerlas, pero tú estás, ay, a ver si ya más adelante, estás pecando, porque a lo mejor Dios te está enviando a alguien que necesita ayuda y tú estás centrado en tu mundo y no has respondido a la expectativa de Dios y estás desatendiendo a una persona. Dice la palabra, no atender a su hijo para Dios es una ofensa, porque su hijo lo dio todo por nosotros. Así que cuidadín con meterse con el hijo de Dios. Bueno, mira Pablo, qué interesante. Con 50 años, Pablo decía en Primera de Corintios, soy el más insignificante de los apóstoles. 10 años después, ya madurito, decía en Efesios, soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, ya no era que era insignificante, ya no era con respecto a los apóstoles, ya era con respecto a todos los cristianos, ¿verdad? Y al final de su vida decía en Timoteo, de los pecadores yo soy el primero. O sea, ¿veis la progresión? Primero se compara con los apóstoles, después se compara con los cristianos y ahora al final se compara con los pecadores. O sea, era el peor de los pecadores, ¿no? Y eso significa que cada vez era más consciente de su naturaleza caída, de su pecado, de su maldad. Y Pablo fue Pablo, ¿eh? Que pagó un precio increíble por amor a Cristo. Vamos a ver ahora la confesión según los temperamentos. ¿Cómo nuestro temperamento nos afecta a la hora de confesar nuestra falta de Dios? El emprendedor es el más fiel en esta faceta, ¿eh? El más honrado. O sea, él no va a esconder su pecado, porque tiene un sentido de rectitud y de capacidad de análisis. O sea, que él va a ser transparente. Señor, a ti no te puedo engañar. Esa es palabra típica de un emprendedor. A ti no te puedo engañar. Esto es lo que yo he hecho. Y yo he escuchado a muchos emprendedores muy sinceros delante de Dios. Uno decía, Señor, ya estoy harto de pedirte perdón, lo que quiero es no pecar, ¿no? Y cuánta razón tenía el hombre, ¿no? Así que el emprendedor es así muy claro y es muy fiel en esta faceta. El comunicativo le cuesta más darse cuenta de su pecado, ya que le falta introspección, pero en cuanto se da cuenta lo confiesa. Como es más externo, tiene menos vida interior, no reflexiona excesivamente sobre su modus operandi. Entonces él, si alguien le dice, le va a sentar como un tiro, ¿vale? Pero va a coger nota y si se da cuenta, lo va a confesar, porque no es un problema de esconder su pecado, es un problema de falta de visión, ¿no? Falta de introspección. El reflexivo es por lo opuesto, es hipersensible. Él va a ver sus pecados, pero corre el riesgo de ver más pecados de la cuenta. Esa forma parte de mi lado reflexivo, que a veces le pido perdón al Señor por lo que no hay que pedir perdón, porque son cosas que son, no sé, despistes o yo qué sé, ¿no? Ahora mismo no recuerdo, pero puede haber muchas cosas que no hayan sido correctas en su ejecución, pero no son pecados, no son pecados. Hoy, Señor, que hoy no he orado hora y media como habitualmente. Y me dice, ¿y qué? ¿Y qué? Pues no pasa nada, pero ahora 1 hora y cuarto o ahora media hora, pero has estado conmigo, pero yo veo tu corazón.
Fíjate, a veces ve más pecados de la cuenta. Estos son normalmente los que hablan del pecado imperdonable del que luego hablaremos. Yo creo que el pecado con el pecado imperdonable. El que cree que ha pecado con el pecado imperdonable es que no lo ha pecado, no lo ha hecho. Porque el pecado imperdonable es precisamente aquella decisión de sabiendo lo hago adrede. Es como un desafío. Es como hace el niño, ¿no? Que le está diciendo el padre, no coja eso y te está haciendo así. Te está desafiando y va a cogerlo a ver hasta dónde tú llegas, ¿no? Pues un poco así, ¿no? El pecado imperdonable es el desafiar a Dios y a ver, mientras Dios le permita, le desafíe porque yo quiero hacer lo que me da la gana, porque yo creo que esto es lo correcto, ¿no? No es la cuestión de casi nadie, ¿no? Es una cosa muy extraña. Es algo diabólico realmente. Y el bonachón no tiene problemas para reconocer su falta y confesarla. Lo ve, tal. Eso sí, como es un poquito obstinado, pues a veces se va a obstinar en que no. Y le va a costar, yo no, es que no lo veo, es que no lo veo. Pero cuando lo ve, no tiene problema para reconocerlo y es humilde para pedir perdón. Peligro, la culpa excesiva que hablábamos antes, un desequilibrio en esta faceta de oración, puede radicar en el sentimiento de culpa. Y de verdad que puede haber cristianos que no salen de la culpa, del remordimiento. El remordimiento te debe llevar al arrepentimiento. Pero el problema es que muchas personas cuando reiteran un pecado se sienten culpables. Y yo siempre digo una cosa, si Dios dijo que cuando un hermano peque contra a ti 70 veces 7 lo perdones, aunque sea el mismo pecado, Dios no va a perdonarnos a nosotros el pecado que cometemos 70 veces 7, que no representa 490 sino siempre. Digo, si Dios está demandando que yo perdone a mi hermano su ofensa siempre, ¿cómo Dios no va a perdonar mi ofensa siempre cuando el arrepentimiento sea genuino? Puede haber otro tipo de problema, puede haber que haya adicciones, que no es simplemente una cuestión de falta de fe o una cuestión de voluntad, es que hay una adicción, entonces necesita apoyo y ayuda. ¿Vale? Es posible ser culpable sin sentirlo y sentirse culpable sin serlo. ¿Entendéis la frase? Es posible ser culpable sin sentirlo, porque tenemos la conciencia endurecida, cauterizada y ya no percibimos por el pecado esa culpa. Pero también podemos sentirnos culpables sin serlo. Que Dios nos ayude a no caer en ninguno de estos dos extremos. Existen sentimientos de culpa originados por problemas neuróticos. No sé si he pecado o he cometido algún pecado imperdonable. Yo alguna vez le he dicho, Señor, perdóname por si he pecado sin darme cuenta. Vamos, Señor dirá, espérate, que te voy a recordar lo que ha hecho mal, pero ese pedir perdón por si acaso me recuerda al Dios desconocido de Atenas, ¿verdad? Pablo decía, en verdad veo atenienses que sois muy religiosos porque hay un Dios que no tenía estatua, al Dios desconocido, pues a ese es al que yo presento. Pero los atenienses tenían ese Dios porque decían, váyase que se nos haya escapado algún Dios y lo ofendamos. Así que hacemos una esfinge o por lo menos una base al Dios desconocido y así nos libramos de ofender a algún Dios, ¿no? Pues algún cristiano está con ese tipo de sentimientos. No, no puede ser. Quizás soy yo el que no me perdono. Ese es un gran problema. Acabamos siendo dioses, ¿no? Porque no nos perdonamos a nosotros mismos cuando Dios nos ha perdonado. En estados depresivos puede aparecer una conciencia enfermiza, donde todo está mal, donde yo soy malo, donde Dios no me ama, donde yo no puedo ser perdonado. Tenemos que entender que esos estados especiales hay que tratarlos de una manera especial. Si nuestro corazón nos condena o nos reprende, dice Primera de Juan, mayor que nuestro corazón es Dios. Repito, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios, que es bueno, misericordioso y compasivo, que comprende la debilidad humana y la imperfección que tenemos. Y Él es un Dios perdonador que te perdona siempre. No lo olvides. Estos versículos son buenos que los tengamos siempre en mente. ¿Y qué pasa con la petición? Bueno, aquí somos especialistas. Yo creo que si algo oramos es Señor, 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 te pido, te pido, te pido y dame, ¿verdad? Aquí no hay problemas, ¿no? Y es bíblico y es necesario, ¿eh? Que no lo he dicho como una crítica, lo he dicho porque es lo más frecuente que hacemos, ¿no? Hablarle a Dios de nuestras necesidades. Nuestras peticiones deben estar hechas conforme a la voluntad en el nombre de Jesús. Tenemos que pedir correctamente en función de la comunión con el Señor. Como decía antes, pedís mal porque pedís para vuestros deleites, para vuestros caprichos. Y Dios nos escucha, ¿no? Dice la palabra que si pedimos
conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿no? Dice primera de Juan 5:14. Él nos escucha. Y nuestras peticiones deben ser concretas para identificar la respuesta. Por ejemplo, yo le pedí al Señor, cuando era recién convertido, una casa. Y yo sentí que Dios me decía amén. Pero al cabo de un tiempo, Dios me retó y me dice, pero pídeme concretamente. Le dije la calle, le dije la planta y le dije la orientación. Quería que fuera en el barrio La Victoria, de una tercera planta para arriba y que fuera orientación sur. Esto lo estuve yo predicando a mis compañeros, a mi familia, que Dios me ha dicho que me va a dar esto. Si lo hubiera pedido genéricamente y Dios me da una casa, hubieran dicho, pues como a tantos, te lo han dado del ayuntamiento o de protección oficial. Pero yo le pedí cosas específicas. Cuando Dios me dio la casa en el barrio de La Victoria, tercera planta y orientación sur-sur, no sur-oeste, sur-sur, mi padre dijo, nene, yo no tengo ya duda de que Dios existe. Porque llevas 2 años diciéndole que le has pedido esto, esto y esto. Eso glorifica a Dios. Así que seamos concretos, porque en esos detalles la respuesta divina tiene más valor. Que cuando pedimos, Señor, dame un trabajo. ¿Qué trabajo quieres? Especifica. Luego no siempre Dios te va a responder a esa petición, pero intenta ser conforme a lo que tú deseas delante de Dios. Y no olvide agradecer a Dios por su respuesta, porque normalmente, hermanos, se ora en las iglesias y en las casas por necesidades personales, Dios las contesta y o se nos olvida dar gracias a Dios en público o no lo tenemos en cuenta. Y yo cuando le digo a los hermanos, hermano, Dios respondió sí, ¿por qué no lo has dicho? Compártelo porque toda la iglesia estuvo orando por ti. Eso glorifica a Dios. Por favor, demos gracias a Dios. ¿Y cómo funcionan las peticiones según los temperamentos? Pues mira, el aspecto de la oración que menos esfuerzo requiere por parte de todos es los temperamentos. Todos estamos dispuestos a pedir, ¿verdad? Lo único que pasa es que podemos centrarnos demasiado en nosotros, ¿vale? Y podemos, el reflexivo puede centrarse demasiado en su necesidad, en su necesidad, en su necesidad. Y perder el enfoque de la alabanza y la adoración. Así que hay que tener cuidado con los equilibrios, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro? La frustración. ¿Por qué? Porque Dios no responde siempre que sí. Puede ser que no sea su voluntad o que no sea el momento adecuado. El Señor ha respondido a peticiones mías después de años y hay todavía peticiones que yo le llevo haciendo, cosas legítimas que sé que son de Dios y todavía Dios no lo ha respondido. Pero eso no significa que no se vaya a hacer. Significa que Dios está perfeccionándome en la paciencia y que lo que yo pido será contestado en el momento idóneo. Si te sientes decepcionado o enojado, recuerda que alguien infinitamente más justo que nosotros pasó por la misma experiencia. Jesucristo estuvo allí, como dice en Marcos 14:36, Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. O dicho de otra manera, ¿es posible que esto se pueda hacer de otra manera? ¿Hay alguna otra solución? El padre dijo, no, hijo, es la única. Por lo tanto, yo beberé esa copa. Yo me postro y me arrodillo ante Cristo porque lo que él pasó por culpa mía fue terrible, terrible. Y él no rechazó la copa que el padre le dio a beber. Así que voy yo a estar enojado, decepcionado, porque el Señor no ha respondido a mi petición. Jesús no recibió un sí de parte del Padre, recibió un no y él lo aceptó. Así que yo quiero recibir la voluntad de Dios y sea lo que sea, cueste lo que cueste, hacerlo hasta la última consecuencia. Te digo, no soy capaz de hacerlo, pero le pido a Dios que me dé fuerza para que cuando llegue ese momento esté a la altura. Muy bien, otro peligro, el egocentrismo, como decía antes. El gran riesgo que corremos es convertir la oración en un ejercicio egocéntrico de demandas continuas. Señor, Señor, el colérico o el emprendedor será incluso capaz de exigirle a Dios sus demandas. Señor, es que tú me tienes que dar, es que tú me tienes que dar porque yo soy tu hijo. Vamos, como si Dios fuera Aladino en la lámpara maravillosa que tiene que conceder nuestros deseos. Hombre, no. Dios hará lo que tenga que hacer. Y nosotros no podemos exigirle a Dios nada. Entre otras cosas porque Él es Dios y nosotros su creación.
y tenemos el beneficio de Dios y de lo que nos rodea. Somos bendecidos. Así que lo que tenemos que es dar gracias por todo y en todo lugar, porque lo que tenemos no lo merecemos. No podemos exigirle a Dios nada, ¿no? Hemos de luchar contra nuestro egoísmo para evitar este tipo de oraciones centradas en nosotros. Eso haría un reflexivo, ¿no? Pensar en su situación continua y yo, y yo, y yo, y yo. Y eso impide, por ejemplo, la intercesión de la que hablaremos ahora. Así que tenemos que tener cuidado, concentrarnos mucho en, es que yo lo que quiero es un chalet, eso es el comunicador. Es que a mí se me ha antojado, es muy impulsivo el comunicador y ahora se le antoja un coche, o quiere este coche, o quiere esta casa, y lo pide y lo pide y lo pide. Y dices, hijo mío, es un antojo momentáneo, dentro de un año no vas a tener ese deseo. Entonces, ahí vemos muchos errores de los distintos temperamentos. Si no busco agradar a Dios, estoy usando a Dios. Como decía la lámpara maravillosa. Él ya no será mi Señor, sino mi servidor, mi criado. Y eso nunca acontezca entre nosotros. Ante el Señor tu Dios te postrarás y solamente a Él servirás. ¿Por qué solamente a Él? Porque solemos servirnos a nosotros. Es que yo me gustaría, es que yo quiero, es que yo voy a ir, es que yo haré esto, lo otro. Si Dios quiere, si Dios quiere. Y aquí viene el patito feo, el patito feo de la oración, la intercesión. Que alguno dirá, es que el Señor la reprenda, ¿no? La intercesión. Estas son las vacas flacas. Esto es lo que menos le gusta a la iglesia en general. Convoca una comida, un almuerzo y se te llena la iglesia. Convoca intercesión y si lo acompañas de ayuno, te quedarás tú con el Espíritu Santo y algún valiente que te acompañe. ¿Por qué? Porque la intercesión es dura. Es una disciplina espiritual difícil porque es antinatura. Estás pidiendo por otros, no por ti. Es que yo quiero que Dios me dé a mí lo que quiero, lo que necesito. No, olvídate de ti. Aquí no entras tú para nada. Hablarle a Dios de otros. Qué bonito. Este es uno de los aspectos más nobles de la oración. Usar su poder para ayudar a nuestro prójimo. Dedicar tiempo, gastar energía en pedir la bendición para otros es el culmen de la madurez cristiana. Es verdad que hay personas con el don de intercesión, no estoy hablando de eso. Pueden estar orando 5 horas al día por otros. Bendito sea el nombre de Dios, que benditas sean estas personas que limpian el ambiente de las estrategias de Satanás, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos ha librado Dios por la intercesión de otros por nosotros? Hacer feliz a los demás es la esencia del amor que mueve a la intercesión, ¿verdad? Somos mediadores. Vale, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, pero nosotros somos mediadores entre Cristo y los hombres. ¿Por qué? ¿Porque los hombres tienen que orar a nosotros para llegar a Cristo? No, pero nosotros somos los que le hablamos a los otros de Cristo. Te presento a Cristo. Cristo te presento a fulanito. Cristo ya lo conocía, pero fulanito no conocía a Cristo. Y ahí empieza una relación de amor. ¿Quién ha sido el alcahueto? Nosotros. La Celestina, nosotros. Hemos estado ahí mediando. Dios nos llama a interceder, a ejercer el sacerdocio, que es lo que significa sacerdote, intercesor, mediador. Así que, qué hermoso. Y esto no nace de forma natural, sino que implica un esfuerzo. Por eso es la cenicienta de nuestras oraciones. Claro, tú dices, no, pero si yo intercedo, ¿por quién? Por mis niños, por mi mujer. Está precioso y muy bien, pero extiende un poquito la cobertura. Ensancha tus tiendas y cubre a más gente con tu oración, porque a Dios le agrada. Y no necesita estar 3 horas, puede dedicarle 15 minutos. Fíjate lo que te digo, 15 minutos, pero tu mente ya no está centrada en ti, sino en Dios y el prójimo. Orad los unos por los otros, dice Santiago. Bueno, ¿y cómo afecta los temperamentos a la intercesión? Pues mira, el emprendedor es el más ordenado y metódico en su vida de intercesión. Yo no diría el más metódico, yo creo que el reflexivo es más metódico todavía que el emprendedor, pero bueno, también tiene una virtud en esto y el emprendedor sí va a orar por otras personas. El comunicativo sentirá una carga por interceder cuando vea la necesidad. Pero pronto olvidará su compromiso si no se le recuerda. Estas son las personas que más intensamente te van a amar cuando estás con ellas. Te van a abrazar, te van a besar, van a prestarte atención, van a escucharte, pero cuando no estés se van a olvidar de ti por completo.
Lo digo porque soy un comunicador. Se nos olvida y estamos en otra cosa. Es como cerrar una puerta y abrir otra. Y cuando te llaman, ¿te acuerdas lo que te dije? Ay, señor, ¿cómo era? Sí, me dijiste algo, pero no me acuerdo. Y no es por falta de amor, es que el temperamento condiciona, ¿no? Al final estoy contando todos mis trapos sucios. Bueno, no importa, mejor es que sea yo, que no sea otro. El reflexivo orará pidiendo la intercesión personal. El reflexivo orará prefiriendo la intercesión personal que la grupal, ¿vale? Prefiere orar privadamente, entre otras cosas, porque tiene una capacidad especial para interceder. Es el que está más dotado para esto. Y, y muchas veces no querrá revelar lo que se le ha confiado. Entonces, prefiero orar privadamente a orar en grupo porque tendrá muchas limitaciones para orar por esta persona, por la otra. El bonachón se unirá al grupo y si coge carga será fiel y constante. El bonachón va a la corriente. Si no ora nadie, no va a orar. Ahora, si ora, se une. Pero bueno, 50%, ¿no? Así que gloria a Dios por los bonachones también. Peligro, el mimetismo. El mimetismo. ¿Sabéis lo que es el mimetismo? La capacidad que uno tiene de duplicar o reproducir el ambiente. Por ejemplo, un camaleón tiene el don del mimetismo. Se pone en un árbol verde y se pone verde. Está en un tronco y se pone marrón. Entonces se camufla con el ambiente. ¿Qué le pasa a un consejero, a un cristiano que se mimetiza con el que está sufriendo? Pues que tiene un problema. Pero ¿cómo va a tener un problema si es necesario llorar con el que llora y reír con el que ríe? ¿Sí? Eso se llama empatía. Pero el mimetismo hace que tú te metas en el problema. Para ser un buen intercesor hay que tener empatía con los que sufren, claro, sentir dolor por ellos. Y entonces eso te impulsa a orar. Pero cuando tú te metes en el problema, cuando rebasamos esa línea y nos hacemos el uno con el sufriente, estamos en la misma situación que el sufriente y no podemos salir de ahí porque estamos bloqueados emocionalmente, lo cual al final, lejos de ayudar, lo que nos ha creado es un problema personal y impide que seamos objetivos a la hora de afrontar la intercesión por la persona. Identificarnos excesivamente con la persona por la que oramos enturbia nuestra mente y corazón a la hora de orar objetivamente por el problema. Pasa igual que con la mediación entre dos personas. Si tú te mimetizas con una de las partes, se acabó la mediación, porque ya no puede ser objetivo. Estar con una de las partes en la oración pasa igual. Si tú te mimetizas con la persona sufriente, ya estás perdiendo la capacidad. Alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran, evidentemente. Acompañémoslo, pero mantengamos esa cordura para poder hacer nuestro trabajo eficazmente. Muy bien, pues ya hemos terminado esta tercera clase.